Muy bien, si les parece, este, podríamos iniciar. No sé si, Perfecto. ¿qué opinan? Adelante, doctor Son Mario. las 11 en punto. Muy bien, pues les agradezco mucho a todos los que se han conectado a esta sesión virtual de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos tiempos, momentos complejos, duros. Déjenme decirles que esta sesión la llevamos a cabo cuando estamos en una situación muy grave, no solo por el impacto del virus, del COVID-19, sino por lo que ha hecho visible el virus COVID-19. Ha hecho visible el país profundo, este país de desigualdades, marginación, impunidad, de violencias y también de omisiones del gobierno, del Estado. Pasan los días, un ataque al Estado mexicano con el asesinato del juez federal de Colima debe darnos cuenta de que hoy hay grupos con tal capacidad de atacar el corazón de un Estado, su sistema de justicia. Y por otra parte, la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la discriminación nos da cuenta de que en el México presidencialista, el Poder Ejecutivo Federal tiene la capacidad de denostar, de criticar, de hacer visible sus profundos prejuicios sobre una de las agendas más importantes. El presidente hoy en la mañana ha reiterado su desconocimiento a los organismos autónomos. Expresa nuevamente una enorme ignorancia de que estos organismos autónomos se crearon para enfrentar exactamente esto, la primacía de un presidencialismo, y se apostó durante la década y a finales del siglo XX porque autónomos. El CONAPRED es ejemplar emblemático su asamblea, que es el único instrumento en el que los ciudadanos de esa asamblea son miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, en ese entorno de un virus que devela la profunda fragilidad del país, en el cual tenemos estas disonancias que por una parte se pondera al máximo la entrada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una Naciones Unidas que está eh, literalmente desarticulándose. En ese contexto, le agradezco mucho nuevamente a la maestra Gabriela Ruiz que esté con nosotros. Ella ha sido una permanente, yo diría no participante, sino aliada para enfrentar y construir propuestas para enfrentar todas las violencias. Es emblemático que tengamos esta reunión porque hace 20 años, en otro mundo, literalmente otro mundo, se promulgó el Protocolo de Palermo, una de las referencias eh, jurídicas más visibles de la lucha contra la trata de personas. Bueno, hace 20 años era otro mundo y sin duda se requiere una revisión y construcción de nuevos acuerdos multilaterales y la construcción en base a una visión autocrítica de estos 20 años, porque las violencias han crecido y obviamente las violencias de la trata de personas. La cátedra sigue los proyectos de investigación antes de la gran crisis migratoria del 2018. Había un planteamiento que seguimos trabajando en términos de hacer un análisis por qué las políticas públicas para prevenir, proteger, perseguir y lograr la participación de la sociedad han tenido, déjeme ponerlo así, tan poco impacto más allá del problema. Y por otra parte, es real que la austeridad
que se ha desarrollado y que se ha mantenido y acrecentado en los últimos 5 años ha debilitado enormemente el andamiaje para enfrentar las violencias y la trata de personas. En ese sentido, déjenme aprovechar esta reunión para anunciarles que iniciamos el 21 de septiembre el diplomado en línea sobre trata de personas. Estaremos publicando la convocatoria. Es un diplomado virtual, de alguna manera estamos en sintonía. Y por otra parte también seguiremos con los concursos para tratar de promover la reflexión, la investigación en los jóvenes de licenciatura, maestría o los jóvenes que están. Quiero agradecerle a la facultad su apoyo, a la directora, el apoyo que nos ha dado para esta reunión. Y obviamente, permítame presentar a una integrante desde la fundación de la cátedra, a la maestra Carmen Gabriela Ruiz, que es profesora a tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Tengo que hacer un reconocimiento a la maestra Leti Cano, quien durante sus años de gestión, estos 8 años, fue sin duda una aliada permanente, constante y asistente a nuestro seminario. Y en ese sentido aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle nuevamente su solidaridad, su reflexión, su inteligencia y su participación. La maestra Gabriela Ruiz, aparte de impartir clases, ha escrito libros sobre maltrato infantil, sobre el tema del diagnóstico de la intervención en contextos de niños en instituciones. Coordina el seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, en la Escuela de Trabajo Social, y obviamente ha sido una constante participante que nos ha apoyado con sus reflexiones, con sus ideas y propuestas. Por eso, nuevamente, muchas gracias, Gabriela. Trabajaremos como es usual, de 11 a 12:30. Estaremos escuchando la ponencia y después les pediría que vía el chat me manden las preguntas y podamos comentar. Les pediría, aprovecho esta ocasión para que apunten en su agenda que el jueves 20 de agosto a las 11 de la mañana tendremos a 2 investigadoras de la Universidad de Sabana, Colombia, y de Deusto, España. 2 investigadoras que escribieron un libro que se llama Miradas Críticas sobre la trata de seres humanos, diálogos académicos. Estamos muy agradecidos por la confirmación de esta sesión que tendremos el 20 de agosto. Sin más, me gustaría entonces darle la palabra a la maestra Gabriela, agradeciendo nuevamente su presencia y a todos ustedes. Apagaré mi micrófono para que tengamos mejor conexión y al final tendremos un diálogo entre nosotros. Gracias y buenos días. Maestra. Muy buenos días a las personas que nos acompañan por estos medios digitales. Primero que nada, quisiera agradecer, por supuesto, la invitación que recibí por parte del maestro Mario Luis Fuentes y, por supuesto, de cada una de sus colaboradoras que han impulsado pues, un espacio tan importante, el más importante en materia de estudio del fenómeno de la trata de seres humanos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me siento verdaderamente complacida con esta invitación. Me siento honrada de poder compartir con ustedes algunas de las cuestiones que hemos venido trabajando en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y por supuesto también quiero agradecer a mi entidad académica, como decía el maestro Mario Luis, a la maestra Leti Cano, quien, bueno, pues en su gestión me permitió incorporarme como profesora de tiempo completo para desarrollar el trabajo que hemos venido haciendo desde el año 2016. La presentación, como ya vieron y explicó el maestro, está programada para 1h30, tiempo en el cual yo voy a desarrollar el tema en 2 momentos y después, bueno, tendremos un espacio para poder compartir. Entonces, voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y comenzamos.
El trabajo y la dignidad humana. Autor: Eduardo Galeano. Narrado por Carmen Gabriela Ruiz Serrano. En 1714 murió Bernardino Ramazzini. Él era un médico raro, un médico rarísimo que empezaba preguntando: ¿en qué trabaja usted? A nadie se le había ocurrido que eso podía tener alguna importancia. Su experiencia le permitió escribir el primer tratado de medicina del trabajo, donde describió, una por una, las enfermedades frecuentes en más de 50 oficios, y comprobó que había pocas esperanzas de curación para los obreros que comían hambre, sin sol y sin descanso, en talleres cerrados, irrespirables y mugrientos. Mientras Ramazzini moría en Padua, en Londres nacía Percival Bott. Siguiendo las huellas del maestro italiano, este médico inglés investigó la vida y la muerte de los pobres obreros. Y entre otros hallazgos, Bott descubrió por qué era tan breve la vida de los niños desollinadores. Los niños se deslizaban desnudos por las chimeneas de casa en casa, y en su difícil tarea de limpieza, respiraban mucho hollín. El hollín era su verdugo. La presentación que he preparado para ustedes el día de hoy se colocará en dos momentos. Vamos a tratar de profundizar en dos objetivos que estarán bordeados en la misma. El primero es identificar el fenómeno de la trata de seres humanos cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional y su vinculación frente a las violencias estructurales en el marco de la pandemia COVID-19. Es importante hoy día reconocer esta violencia de orden estructural que se comete en contra de los seres humanos y al mismo tiempo cuál es el impacto que ha tenido en contra de las personas en estado de infancia. Las condiciones que nos ocupan frente a una pandemia internacional que tiene efectos en todas las dimensiones del desarrollo humano y tendrá consecuencias muy importantes en el tejido social, pues nos desafía como profesionistas, nos desafía como trabajadoras, trabajadores sociales, abogados, abogadas, médicos, médicas. Creo que es necesario visibilizar cuáles van a ser, o por lo menos intuir cuáles pudieran ser estas afectaciones, en donde hoy el otro se vuelve un extranjero, el otro se vuelve amenazante. Esta enfermedad ha venido a desvelar con mayor crudeza las condiciones de pobreza y marginalidad que se vive en diferentes naciones a lo largo de todo el mundo y fundamentalmente lo que pasa en México, en donde en un país que ha estado en los últimos años viviendo una escalada de desquebrajamiento social y de violencias que se manifiestan de las formas más crudas, como esto frente a una pandemia mundial puede verse mucho más encrudecido. Y la segunda parte de la sesión la colocaré en analizar el fenómeno ahora en sus fines de explotación de trata, en sus fines de adopción ilegal, mendicidad forzada, explotación sexual y o laboral, ejercida en contra de niñas y niños acogidos en centros de cuidado alternativo. Lo que antes se llamaba casas hogar, hoy la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se enmarca como centros de asistencia social. Y lo que he traído para ustedes es el resultado de un proyecto investigativo que hemos venido desarrollando en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hemos denominado Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, con la intención de generar un espacio académico e investigativo que sea vinculante con las condiciones de pobreza, pero con una niñez que hemos llamado niñez situada. Y esta niñez situada tiene características muy particulares. Estamos hablando de niñas y niños que han vivido las primeras violencias dentro del escenario doméstico, dentro de las familias, en donde estos sistemas deberían configurarse como espacios de seguridad, en donde construye sus primeras relaciones vinculares y desafortunadamente ha encontrado en esta geografía un maltrato que le ha expulsado de este sistema y ha obligado el que se incorpore en un centro de cuidado alternativo a cargo del Estado. Pero ¿qué pasa cuando estos centros se configuran entonces como espacios de revictimización?
en donde hoy tenemos una cronología inagotable. Desafortunadamente nuestro país ha experimentado condiciones muy terribles, desde, ustedes recordarán seguramente, Casitas del Sur en el año 2009, La Gran Familia en el año 2014, recientemente 2017 y hoy frente a la recomendación de la Corte Interamericana y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente al caso Ciudad de los Niños. Ahí situaremos entonces nuestras reflexiones respecto del fenómeno de trata de personas. Hemos decidido nosotros como Escuela Nacional cuya línea se encuentra a mi cargo, trabajar en este particular escenario derivado de la experiencia operativa y de la implicación que las y los trabajadores sociales tenemos en este campo de actuación. La manera en cómo nosotros desde la experiencia de la intervención en lo social nos ha desvelado una necesidad imperante por generar condiciones adecuadas de seguridad, de cobijo, pero sobre todo de restitución de derechos para esta niñez, sus contextos familiares y comunitarios. Es así que la presentación está dividida en contenido, la hemos dividido en 5 momentos. Primero vamos a hablar un poco de la trata de seres humanos como fenómeno de mercantilización. El maestro Mario Luis, al hacer esta introducción, nos hablaba ya del instrumento internacional en materia de protección y atención de víctimas de trata de personas, que es el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo, la comunidad internacional lo construye en el año 2000, México se adhiere a este en el año 2003 y ese le obliga a generar marcos jurídicos de actuación, así como estrategias de política pública. Es en el año 2003 que nos comprometemos como nación a hacerlo y en el año 2007 que surge la primera ley en materia de atención a las víctimas de trata. Sin embargo, lo que yo voy a compartir con ustedes es más bien la recuperación teórica bajo la cual nosotros estamos trabajando el fenómeno en una consideración de que es atenta en contra de los derechos y la dignidad humana y también tiene que ser reconocido en una interseccionalidad de otras características y problemáticas que le permiten su emergencia. Después hablaremos un poco de qué pasa a nivel mundial, cuál es el espectro a nivel cuantitativo a partir de los diferentes diagnósticos internacionales y nacionales que al respecto se han realizado, así como situarnos en las condiciones que en México ocupan. Para finalmente intentar hacer una vinculación con lo que se ha documentado fundamentalmente a partir de los organismos internacionales, a partir de UNICEF, de Save the Children, de algunos medios de comunicación que han podido rescatar y documentar qué está pasando frente a la pandemia COVID-19. Y en la segunda parte de la sesión habremos de hablar de la niñez situada y el fenómeno complejo frente a la trata de niñas y niños en centros de asistencia social. Para finalmente compartir con ustedes algunas reflexiones y consideraciones que hemos venido desarrollando durante estos años de trabajo investigativo. Voy a iniciar recuperando cuál es el concepto o la caracterización que ha hecho José Manuel Grima con respecto a la trata de personas. La trata de personas para este teórico es una construcción sociohistórica cuyo contexto se coloca en un capitalismo global que centra su lógica en la circulación de mercancías. Esta situación se nutre de la participación de una multiplicidad de actores cuya interseccionalidad favorecen la captación de personas en condición de vulnerabilidad. Dichos elementos socioculturales favorecen la preeminencia de relaciones sociales de carácter asimétrico, potenciando los vínculos de poder y dominación. Generalmente, desde el ámbito académico, investigativo y de construcción de política pública, hay una recuperación de la trata de personas como delito, como el delito que transgrede la dignidad y los derechos humanos, como inicié la presentación. El Protocolo de Palermo nos dice que la trata de personas es la captación, el traslado, el transporte, la acogida de personas por medio de la seducción, por medio de la violencia, la coacción de personas con diferentes fines. Y estos fines tienen por objetivo la explotación humana. Para la ley general que ocupa nuestro país,
los 11 fines de la trata de personas se colocan en espectros tales como la explotación sexual, la explotación laboral, la mendicidad forzada, el tráfico de órganos, la experimentación biomédica de seres humanos, las adopciones ilegales, la inclusión de niñas y niños en actividades delictivas, por mencionar algunas. Y ha tenido un importante avance en términos jurídicos y también de política pública, aunque esta deberé decir que todavía resulta ser bastante incipiente. Como decía, en el ámbito académico y de construcción de política pública es esperado encontrar el soporte en estos marcos jurídicos de actuación. Sin embargo, a partir del trabajo que hemos venido realizando, hemos encontrado propuestas distintas, colocadas más desde el ámbito socioantropológico, que nos ayudan a entender que la trata de personas va más allá de un delito. Va más allá de caracterizarlo para poder determinar una sentencia jurídica o para poder determinar cuáles serán las condiciones bajo las cuales un victimario deberá ser procesado en los marcos de nuestro país. Y estas nuevas propuestas, o digamos estas distintas propuestas socioantropológicas, nos aluden más a la mercantilización y la cosificación del cuerpo. Es cierto que hemos hecho muchas analogías con respecto a la explotación como la esclavitud del siglo XXI. Y desafortunadamente el fenómeno es tan complejo y es tan encrudecido que hoy día no nada más es un tema de explotación o de esclavitud humana, sino también de perversión, de mercantilización y de uso de los cuerpos, como si estos fueran objetos. Hoy en un modelo económico neoliberal que permea las relaciones sociales y que determina la manera en cómo las personas se relacionan, todo es mercantilizable, todo es intercambiable. Y esta situación nos ha llevado a reducir a las personas a una calidad de objeto. Más adelante iremos profundizando en esto, pero es importante reconocer cómo en las adopciones ilegales, por ejemplo, se puede identificar esta seria problemática en donde hay un intercambio, hay una venta de un niño bajo el argumento de queremos que esté en mejores condiciones y luego no se tiene tampoco establecido mecanismos de seguimiento. Problemáticas que nos dan cuenta efectivamente de cómo en este sistema económico neoliberal pues todo es intercambiable. Para Grima sería imposible entender el fenómeno de la trata de personas como esta circulación de mercancías y esta cosificación del cuerpo humano si no lo entendiéramos desde tres apostillas, él las enuncia de esa manera, desde tres pilares fundamentales. El primero, dice él, la teoría de la colonialidad en la reproducción de patrones de poder. Es decir, cómo juega la raza, ¿no? Un papel muy importante, las condiciones, ¿no? de desventaja económica en un capitalismo global. Cuando yo exploraba la propuesta de Grima, inevitable pensar cómo las personas en condición de pobreza en escenarios altamente precarizados se ven fuertemente vinculadas con el fenómeno de la trata de personas. En alguna ocasión escuché decir a una organización de la sociedad civil que trabaja el tema, preguntarnos en un escenario, ¿no? Si pensábamos si acaso nosotros podríamos ser víctimas de trata de personas. Y entonces pedían en un auditorio de unas 60 personas que levantáramos la mano quienes creyéramos que podríamos ser víctimas de trata. Y más o menos calculo que el 80% de los asistentes levantamos la mano. Y entonces ellas cuestionaban un poco y hablaban de las redes y del enganchamiento a través de mujeres para la explotación sexual, a través de condiciones de ofrecimiento de trabajos con la ilusión de tener mejores condiciones y cómo eso las enganchaba. Poco a poco fui entendiendo que eso es parcialmente cierto. Es decir, efectivamente, nosotras que estamos hoy confinadas en nuestros espacios, en nuestras casas, y podemos mirar que en las redes circula un ofrecimiento laboral, bueno, pues probablemente yo me pueda meter a una página y tratar de explorar.
Pero si yo soy una persona que tiene un nivel académico que me permite ser un poco crítica, ¿no? O mucho más crítica, si yo tengo una red de apoyo familiar con la cual pueda consultar, preguntar, si yo tengo una red de apoyo social que me ayude a intuir, cuestionar por qué te están haciendo esta propuesta, quién lo está haciendo, la probabilidad de que yo me implique en un proceso de reclutación para un trabajo cuyas características desconozco se disminuye. Pero ¿qué pasa con las mujeres, con los adolescentes, las adolescentes que viven en contextos en donde las redes familiares son incipientes, en donde las relaciones al interior han sido permeadas por la violencia, en donde la comunicación se ha visto inhibida? La probabilidad de que estas personas se dejen engañar por estos mecanismos para engancharlas con diferentes fines se va incrementando. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que las condiciones de vulnerabilidad, los factores de riesgo, juegan un papel muy importante en el fenómeno de la trata de personas. No es que todas las personas realmente podamos ser víctimas de este delito. Eso dependerá en gran medida de nuestros contextos y de nuestras condiciones, tanto personales como familiares y comunitarias. Hoy, en un país en donde el crimen organizado ha permeado prácticamente a todo el territorio nacional, las y los adolescentes se ven seducidos frente a no tengo condiciones aptas para poder desarrollarme en el ámbito educativo, tengo una exigencia para poder colaborar dentro de casa para mantener a mi familia, mi padre nos abandonó y vivo en una familia donde solamente está la cabeza familiar de la mamá, y entonces ellos empiezan, ¿no?, a verse en esta exigencia, y si frente a eso puedo tener a alguien que me dice, mira, tú nada más entrega esta bolsita con esta hierba que viene adentro, o entrega esto a tal persona y por eso vas a obtener una ganancia que no podrías obtener trabajando como lavacoches, pues entonces los chicos, las chicas empiezan a ver aquí un campo en donde pueden ser mirados, en donde pueden ser vistos y en donde pueden tener también una remuneración de tipo económico. El rol que tiene el Estado, ¿no?, en este estadio neoliberal, en donde se ha vuelto el administrador. Grima hace una crítica muy severa con relación a cómo los estados-nación han dejado de lado su rol y su papel de generadores de condiciones adecuadas para las poblaciones, y cómo hoy día están a merced de las exigencias del mercado. Y entonces se coloca en algo que ha llamado tanatopolítica, en donde los cuerpos de despojo, los cuerpos de estas personas que son, pueden ser desechables, que pueden ser utilizables e intercambiables, pierden valor. Estas condiciones en un estado que ha perdido, que hay un adelgazamiento muy importante en términos de proveer condiciones para el desarrollo de las y los ciudadanos, se ve fuertemente manifestado. Y finalmente, los dispositivos de la gubernamentalidad que producen justamente estos procesos de exclusión y extinción social. Ya teóricos como Bauman nos han hablado de estas condiciones, el mismo Bembe nos habla de cómo estas personas juegan en una danza de inclusión-exclusión. Mujeres, niños que se encuentran en el espectro callejero, en donde hay una construcción paliativa de políticas públicas para satisfacerle algunas necesidades, pero al mismo tiempo no tienen posibilidad de poder transitar y de poder dejar esta realidad que les atrapa y que no les permite transformar las trayectorias. Es así que estas tres apostillas que Grima nos ofrece nos permiten entonces entender cuál sería el escenario sobre el cual se desarrolla la trata de seres humanos. También hemos intentado recuperar algunos planteamientos de Johan Galtung, que él nos habla de un triángulo en donde podemos encontrar las violencias de orden directo, las violencias de orden cultural y de orden estructural, en donde esta triada pues, nos habla igual de condiciones de pobreza, marginalidad, acumulación de desventajas, como diría Sarabí, y al mismo tiempo cómo en el tejido social podemos encontrar premisas
denuncias de orden cultural en donde los discursos, las narrativas fortalecen la práctica de la trata. Un poco más adelante voy a recuperar un poco sus planteamientos, aunque fundamentalmente hemos venido desarrollando el trabajo investigativo fundamentalmente con estos lentes teóricos. ¿Cuál es el espectro que se vive hoy día en México y el mundo? Bueno, primero decir que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se estima que en el mundo hay un aproximado de 20 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso, que incluye la trata de explotación laboral y sexual, y señala que esta situación afecta a todos los países, ya sea como origen, tránsito o destino de las víctimas. A lo largo de las diferentes sesiones de la cátedra extraordinaria y del diplomado que se imparte en línea, se recuperan mucho los elementos de la vinculación del fenómeno migrante y la trata de personas. Hoy nuestro país recibe una cantidad importante de centroamericanos en la aspiración de poder transitar por el territorio nacional y llegar hacia los Estados Unidos. Y frente a las políticas en materia migratoria que se han venido desarrollando, pues vemos que esto se ve todavía más encrudecido y que ha sido insuficiente la manera en cómo se atiende a nivel nacional este fenómeno y esta problemática tan seria. Y cómo muchas mujeres, niñas, niños, hombres son captados para ser explotados en las plantaciones agrícolas, para ser utilizados como para la pornografía infantil o bien para la explotación sexual. También diré que si bien tenemos estas aproximaciones estadísticas de cuántas personas podrían estar en calidad de víctimas, también es cierto que la cifra negra es altísima. Es decir, al estar vinculado con un delito de tales magnitudes y de orden transnacional, es muy difícil contar con una verdadera estadística que nos dé realmente un hallazgo que pueda ayudarnos a desvelar las dimensiones que tiene el fenómeno. Ya en algunas ocasiones el mismo maestro Mario Luis ha sido muy enfático en decir detrás de cada víctima es muy probable que haya 10 de las cuales no tenemos conocimiento, no sabemos realmente cuál es la magnitud de este problema. Hay organismos internacionales que han dado cuenta de más de 300 millones de personas vinculadas con el fenómeno de la explotación, en donde hay una prevalencia del uso de las mujeres para diferentes fines, entre ellos prioritariamente el de índole sexual. Al respecto, quisiera decir que si bien los estudios que se han hecho en materia de trata se colocan mucho en esta dimensión de la explotación sexual con fines de la explotación sexual, la realidad es que a nivel internacional se ha encontrado también una presencia importante de la explotación laboral. Entonces, aquí tenemos una vena importante para quienes trabajan desde los lentes del género. ¿Cuáles son estos elementos que están realmente influyendo para que las mujeres estén siendo vinculadas hacia este espectro? Y decir que por mucho tiempo se ha utilizado la trata de personas como sinónimo de trata de blancas. Y bueno, esto tiene una justificación histórica, pero sí me gustaría dejar claro que hoy día la trata de seres humanos no solamente explora lo que tiene que ver o coloca solamente lo que tiene que ver con el tipo sexual, sino con las otras formas de mercantilización que comenté al inicio de la presentación. Lo que sucede a nivel mundial, bueno, pues nos dice que en Europa y Asia Central la trata con fines de explotación sexual es la principal forma detectada. En Asia Oriental y el Pacífico es la explotación con fines de trabajo forzoso, y en América se detectan porcentajes casi idénticos en ambos tipos de trata. Y entonces aquí ya se logran como un poco ir recuperando otros elementos en donde la extracción de órganos no ha sido lo suficientemente
pues fundamentada, desafortunadamente, al ser un delito y una condición muy compleja, es difícil poder tener elementos que nos den cuenta de ello. En alguna de las investigaciones que hicimos sobre migración y su vinculación con la trata de personas, uno de nuestros informantes, que era un defensor de derechos humanos, nos explicaba cómo un riñón puede estar oscilando entre 100 y 120 mil pesos y cómo las córneas de un niño pueden ser utilizados. Y aquí podemos mirar entonces cómo la utilización del cuerpo, si no lo puedo explotar sexualmente, si no lo puedo explotar laboralmente, pues tengo otra forma de ser, lo que es a través del uso de su mismo cuerpo. ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? No distan mucho los resultados que nos han ofrecido los diferentes diagnósticos que se han venido realizando. Hoy tenemos un aproximado de 5.245 víctimas en el periodo 2016-2018. En este sentido, estas 5.245 personas nos reflejan el número de carpetas de investigación que se encuentran abiertas en las diferentes fiscalías en el territorio nacional. Aquí es importante reconocer dos venas importantes. La primera es entender que las carpetas de investigación solamente nos aluden a aquello que se ha dado o que se ha podido denunciar por parte de las víctimas. A aquellas personas que han logrado poder documentar de alguna manera el que han sido víctimas del delito. Pero obviamente no todas las personas que han sido víctimas de trata terminan haciendo una denuncia. ¿Y cómo se integran estas carpetas de investigación? Durante los últimos años he tenido la oportunidad de estar en diferentes encuentros invitada por la Judicatura Nacional con jueces y magistrados. Y una de las cosas recurrentes que me han dicho estas autoridades jurisdiccionales y estas autoridades jurídicas es que no se cuenta desafortunadamente con equipos disciplinares que logren integrar carpetas de investigación fundamentando el delito de trata de personas. Y pongo un ejemplo. En alguna ocasión, revisando una carpeta de investigación, nos encontrábamos con una niña que había sido ingresada a un centro para su cuidado alternativo y había sido vinculada a la carpeta de investigación con el tema del abuso sexual. Entonces, cuando empezamos a revisar la integración de la carpeta, hay una descripción en donde la madre cuenta que ella tenía relaciones sexuales con su hija, que en aquella época tenía 9 años, y grababa estos encuentros sexuales, mismos que después le hacía llegar al padre, y él los utilizaba para venderlos en Estados Unidos en el mercado negro. Cuando nosotros vemos estos elementos, podemos intuir que hay condiciones para poder explorar y fundamentar el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, porque pues cumple con estos criterios. Primero, pensar que se trata de una menor de edad. Segundo, que había una violación explícita. Tercero, que había un beneficio por parte de los cuidadores para poder mercantilizar, y esto, bueno, tenía incluso un traslado hacia otro país. Desafortunadamente, eso no se documentó, no se consideró como una posibilidad. En alguna otra ocasión, comentando con un experto en trabajo infantil del Instituto Nacional de Ciencias Penales, nos contaba la historia de una niña que platicando con un taxista le contaba que su mamá la vendía con otros hombres para que tuvieran relaciones sexuales, y a cambio los señores le daban ropa, le daban comida, le compraban regalos. Y entonces ella no lo miraba como si la madre estuviera abusando de ella o si estuviera vinculada con este tema. Es decir, que habría que estar considerando cómo es que se están integrando estas carpetas y cuáles son los elementos que se están llevando, ¿no?, para poder evidenciar no solamente un tema de abuso al interior del ámbito doméstico, en donde además la diada es prácticamente indisoluble, y de eso voy a hablar un poco más adelante.
Lo que nos dice el diagnóstico realizado por la CNDH y que fue actualizado el año pasado es, bueno, pues cuáles fueron los fines que lograron identificarse. Ustedes los pueden ver ahora en la pantalla y bueno, pues es congruente con lo que pasa a nivel internacional en temas de estadísticos, ¿no? Podemos encontrar la principal prevalencia de la trata con fines de explotación sexual, después la explotación laboral, posteriormente la mendicidad forzosa, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, los trabajos forzosos, la esclavitud y algunas que se señala que no han sido todavía tipificadas o del todo identificadas. Cuando Grima hace este análisis de la trata como un fenómeno que mercantiliza el cuerpo humano, también nos dice que cada fin de la trata de personas podría configurarse como un fenómeno complejo a estudiar y podríamos hacerlo incluso de manera independiente. Ahí en ese sentido tenemos todavía muchas cosas en el ámbito académico y en el ámbito jurídico para poder identificar con mayor claridad cada uno de los fenómenos. Hacer diferencias, por ejemplo, hoy se ha discutido mucho la diferencia entre el trabajo infantil cuando este no somete al cuerpo de las niñas y los niños frente a la explotación laboral infantil, ¿no? Que habría que hacer una diferencia importante. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la mendicidad forzada con relación a la explotación laboral? Y así, cada uno de estos elementos irlos considerando. Alguna vez también en algún encuentro de manera presencial me preguntaban la diferencia, por ejemplo, entre el matrimonio forzoso como una forma de trata de personas o como una manera, el matrimonio infantil, su diferencia con el matrimonio infantil, desde las prácticas culturales. Y ese es otro tema que tendríamos entonces que estar discutiendo. ¿Realmente a qué obedece estas enunciadas prácticas? Bueno, pues hasta el momento hemos revisado cuál es la condición que se vive con relación a los documentos y los diferentes diagnósticos internacionales y nacionales. Y dijimos que la trata de personas atenta fundamentalmente a personas que viven en condiciones de pobreza, de alta marginalidad y de precariedad. Y que esto se vuelve un caldo de cultivo, se vuelve una plataforma muy importante para que el fenómeno pueda darse. Hoy en nuestro país sabemos que 20 millones de personas, 20 millones de niñas y niños viven en condición de pobreza. La población en estado de infancia, personas en el rango 0-18 años, ocupan la tercera parte de las personas en México. Estamos hablando de 40 millones de niñas y niños en el territorio nacional y de estos, la mitad vive en condiciones de pobreza. 8 de cada 10 niños de condición étnica no logran satisfacer sus necesidades fundamentales. Es decir, ni siquiera pueden tener acceso a las condiciones mínimas de desarrollo. Y hoy, frente a COVID, necesitan tener tecnologías que les permitan acercarse a los ámbitos educativos. Tenemos 21,000 personas, niñas y niños, que fueron víctimas de homicidio doloso el año pasado, 7,000 casos de desaparición, 30,000 niñas y niños que han sido reclutados por el crimen organizado para implicarse en actividades como halcones, como sicarios. ¿Y qué pasa en el ámbito doméstico? En alguna ocasión, escuchando a Elena Saola, justo dentro de la cátedra, ella nos explicaba que en un trabajo investigativo que ha venido realizando en centros de reclusión en las comunidades de tratamiento para adolescentes, les preguntaba a los chicos en entrevistas, cuando tú salgas de aquí, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¿Tú crees que vas a estar mejor, que vas a estar peor? Y entonces los chicos decían, pues eso depende. ¿Y de qué depende? De si hay alguien. Desafortunadamente, detrás de las personas que se implican como victimarios o como víctimas dentro del fenómeno de la trata de personas, hay historias de mucho dolor. Hay historias de maltrato, hay historias de abuso dentro del hogar. Y digamos que la violencia entonces se juega en una suerte de moneda de doble cara, en donde por un lado tenemos estas condiciones desfavorecedoras para el desarrollo de las familias y sus comunidades y también la violencia al interior del ámbito doméstico. Cuando nosotros iniciamos el proyecto investigativo,
yo partía de un supuesto hipotético y decía que las niñas y los niños hoy se encontraban en expresiones que habían mutado del maltrato, que ya el maltrato infantil no nada más podía o se daba dentro del ámbito doméstico, pero que estaba transitando hacia problemáticas muy serias como la trata de personas o el maltrato institucional o la niñez migrante no acompañada. Y hoy, después de estos años investigativos, les diré que ese supuesto era relativamente fallido. Y era fallido ¿por qué? Porque las violencias al interior del ámbito doméstico no han desaparecido. Y en realidad se vuelven ese detonante muy importante para que estas violencias estructurales puedan perpetuarse. No es lo único, por supuesto, porque la familia somatiza entonces lo que está pasando en el afuera. Y se vuelve una danza de ida y vuelta en donde el afuera determina el adentro y el adentro determina el afuera. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes antes de los 14 años han experimentado algún método violento de disciplina. 1 de cada 2 ha sufrido alguna agresión psicológica, 1 de cada 15 ha vivido condiciones de castigo severo, como bofetadas, golpes, como un método de disciplina. Para Johan Galtung, estos elementos narrativos y discursivos que están en los imaginarios juegan un papel muy importante. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que es mejor una nalgada a tiempo, que a mí me maltrataron en la infancia, entonces yo por eso, gracias a eso, soy una buena persona? Y tratar de desmontar estas ideas que sugieren que el golpe es una forma de disciplina, no es un asunto menor y no es un asunto fácil. Y eso solo por hablar de la expresión de la violencia directa en contra de las niñas y los niños. ¿Qué pasa hoy frente a lo que nos ocupa en el marco de la pandemia? Bueno, pues lo que se ha podido documentar es que en México se ha experimentado un incremento del consumo de la pornografía infantil en un 70%. México es el primer país, nos estábamos jugando el puesto con Tailandia y hoy somos a nivel mundial el país primer lugar que produce pornografía infantil. Se prevé el incremento del trabajo forzoso y la prostitución infantil, en donde nuevamente la danza con el abuso sexual que se vive en los hogares se da de manera muy consistente. Una inclusión de niños y niñas en actividades delictivas, derivado de que muchos de ellos van a tener que verse expulsados de sus ámbitos educativos al carecer de las condiciones mínimas para poder desarrollarse en este escenario. Trabajadoras domésticas, el trabajo doméstico forzoso es un fin de la trata de personas y hoy se ve pues altamente encrudecido frente a condiciones en donde las mujeres fundamentalmente y las adolescentes no tienen contratos formales y entonces pueden ser utilizadas de manera forzosa para estos trabajos. Importantes colectivos que trabajan el tema del trabajo, las trabajadoras domésticas han dado cuenta de cómo muchas de ellas han sido obligadas a quedarse dentro de estos espacios, porque bueno, si es un riesgo que tú vayas y vengas de tu casa, entonces ya no regresarás a casa y te quedarás aquí conmigo. Ustedes recordarán hace algunos años cuando se da el caso de Sunduri, una niña que fue vinculada con la trata con fines de explotación sexual en una planchaduría en Tlalpan. Y cuando a ella le hacen las diferentes entrevistas, ella cuenta cómo se viene de una comunidad indígena a la Ciudad de México en busca de trabajo, no tiene redes de apoyo familiar, no hay redes de apoyo social y al verse sola en la inmensa ciudad, pues alguien le dice, ¿por qué no te vienes a mi casa? Yo aquí te puedo ayudar, yo aquí te puedo dar comida y fue una escalada de violencia al punto tal en el que a ella ya no le permitían salir y la tuvieron encadenada a una plancha sirviendo en este comercio, ¿no? En este espacio. Entonces, cuando ella la recuperan, la rescatan, las evidencias del maltrato físico pues no dejaban cabida a la duda. Su cuerpo hablaba del maltrato del que había sido víctima por muchos años. Y esta situación que se desveló y se pudo conocer a nivel nacional, pues desafortunadamente es una realidad que vivimos en el día a día.
Hay una disminución de los puestos de trabajo, lo que va a afectar, por supuesto, las economías familiares, y esto va a ser proclive también a una explotación laboral infantil. Esto colocado también en la regulación o la no regulación del mercado. Tenemos nosotros algunas investigaciones en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hay una investigación muy interesante que se hace con relación a las textileras en Puebla, y lo que encontramos aquí son espacios clandestinos en donde los niños son utilizados por muchas horas para la industria textilera, y se ven seriamente afectados en sus pulmones porque respiran de manera persistente el algodón que emana la tela, y esto atrofia sus pulmones. Se deforman sus espaldas porque al cargar la mezclilla, pues ellos al ser tan pequeños tienen problemas importantes en sus estructuras óseas. Y también como muchas niñas han hablado del abuso que se da al interior de estos espacios. Entonces, como vemos, es una realidad que se ha venido experimentando, que cada vez tiene una presencia y crece en nuestro país, y desafortunadamente frente a hoy las afectaciones económicas y la descomposición social que se puede ver generada de la pandemia COVID-19 van a incrementar estas problemáticas. Esto no va a desaparecer, esto se va a engrudecer. Y bueno, hasta aquí un planteamiento general de cuáles han sido los lentes teóricos que nos han servido y cuáles son las diferentes expresiones, estadísticas y manifestaciones de la trata de seres humanos, tanto a nivel internacional y nacional. Y ahora me quiero situar en una niñez particular, en las niñas y los niños que viven dentro de los centros de cuidado alternativo, hoy conocidos como centros de asistencia social. El decidir llevar nuestro proyecto investigativo en esta niñez específica deviene de un proceso operativo, de una experiencia operativa, donde yo tuve la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en centros de asistencia social en el territorio nacional. Y ahí desafortunadamente pude dar cuenta de condiciones verdaderamente terribles. Me toca el operativo de Casitas del Sur en el año 2009, en donde, bueno, se destapa el asunto, se hace una vinculación con una carpeta de investigación y me toca el rescate de estas niñas y niños junto con un grupo de colegas y de equipos interdisciplinares para poder llevar a los niños a un centro de cuidado donde se pudieran restituir sus derechos, dado que se había vinculado con el tema de adopciones ilegales y explotaciones, tanto sexual como laboral. Y cómo esta experiencia después me lleva en el año 2014 a fungir como perito en el caso La Gran Familia, un caso de conmoción nacional. Y recientemente en mi trabajo investigativo con el caso Ciudad de los Niños. Las niñas y los niños que ingresan a los centros de asistencia social en el territorio nacional devienen de problemáticas familiares muy serias. Esta es la estrategia de política pública que tiene que ser el último recurso de protección de niñas y niños. Cuando tenemos un niño que ha sido abusado o violentado dentro del espectro doméstico y esto amerita que se dé parte y se requiera el apoyo de un centro de asistencia social, pues nos refleja cómo al interior de este sistema de familia pues pueden haber presencia de delitos tales como el abuso sexual, el abuso psicológico, y diferentes condiciones que vulneran la integridad de las niñas y los niños. Muchos de ellos provenientes de contextos de pobreza, alta marginalidad y de una violencia generacional en donde la dificultad por tener relaciones de cuidado bien tratante ha estado presente. De acuerdo a UNICEF, los motivos que jurídicamente nos llevan a reconocer la estadía de los niños dentro de los centros de asistencia social, evidentemente las condiciones de pobreza, el abuso sexual, psicológico, el abandono, el rechazo familiar, la orfandad, ¿no? Y hoy día también las violencias de orden estructural como la trata de personas. Hoy se sabe, de acuerdo al último informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre del año pasado, que tenemos un aproximado de 30,000 niñas y niños que se encuentran albergados en centros de cuidado alternativo.
en donde el 85% de ellos son de carácter privado. Es decir, fundaciones, organizaciones, instituciones o espacios de la sociedad civil generados para estas niñas y niños que no necesariamente fungen o trabajan solo con recurso privado. Es decir, que también cuentan con recurso público para operar. Y solamente el 15% de estos centros está a cargo directo de las estructuras gubernamentales. Y en estos centros públicos del 15%, bueno, pues podemos ver la atención de esta niñez. También esta cifra, igual que en la trata de personas, la cifra de niñas y niños que viven dentro de los centros de asistencia social es incierta. Y es incierta porque aun y cuando la ley hoy determina que es obligación del Estado contar con una base de datos, con un registro que nos dé cuenta de cuántos niños, cuántas niñas, cuáles han sido sus motivos de ingreso, sus estructuras familiares, debe de existir. Desafortunadamente a la fecha no contamos con un registro que nos permita dar cuenta fidedigna de cuántos niños están dentro de estos espacios. Dentro del territorio nacional, bueno, pues tenemos diferentes espacios, ¿no? Y también este informe nos da cuenta de cuántas niñas y niños están viviendo en estos escenarios de cuidado alternativo. Este informe, realizado el año pasado, ocupa elementos muy importantes respecto de todavía las tareas que se tienen pendientes en relación al cuidado de las niñas y los niños que se encuentran en condición de institucionalización. ¿Qué nos dice el informe? Por un lado, no existen políticas públicas eficientes para apoyar a las familias en cumplimiento de sus responsabilidades parentales. Es decir, desafortunadamente todavía hay una criminalización de las condiciones que se viven en las familias y hay una reducción de depositar esta responsabilidad en el padre o la madre que no fue buen cuidador. Y eso limita que podamos generar condiciones de transformación de trayectorias que inhiban la permanencia de los niños dentro de los centros de asistencia social. El número total de niñas y niños privados de un entorno familiar evidentemente es desconocido. La institucionalización continúa siendo una opción priorizada sobre los hogares de acogida y existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo que resulta en casos notorios de abuso y negligencia. ¿Y cuáles han sido los abusos que de los que hemos sido testigos y testigas en este país? Comparto este video y regreso con ustedes. Una serie de albergues respaldados por la Procuraduría Capitalina servían como semilleros de tráfico de menores. Es el caso de Casitas del Sur. La búsqueda de una pequeña detonó todo el escándalo y la indignación, por supuesto. Aquí el recuento de este caso que inició en el 2008. En diciembre de 2008, el nombre de una menor de edad se convirtió en el centro de un caso que puso en la mesa el tráfico de menores y las actividades ilícitas de una asociación religiosa conocida como la Iglesia Cristiana Restaurada. El caso de Ilse Michelle Curiel Martínez, de apenas 10 años de edad, destapó la situación que se vivía en el albergue Casitas del Sur, ubicada en la salida a Cuernavaca y que servía como refugio para menores de edad que eran víctimas de violencia intrafamiliar. En 2007, Ilse Michelle llega al albergue y el 20 de agosto de 2008, el juez otorgó la guardia y custodia a la abuela materna, pero la casa hogar se negó a entregarla porque la niña ya no estaba ahí. En enero de 2009, el escándalo se desata cuando se confirma la desaparición de otros 26 niños que estaban en albergues afiliados a Casitas del Sur. Y el 29 de enero, 2 sedes del albergue fueron aseguradas por la Procuraduría Capitalina y se rescató a 126 niños.
Ese día fueron detenidas 7 personas. En mitad del escándalo, la Procuraduría Capitalina se vio atrapada, luego de que la mayoría de los menores llevados al albergue eran víctimas de procesos que tenía en sus manos la Procuraduría. En abril de 2009, la PGR atrajo la investigación. Las indagatorias para localizar a los menores sustraídos permitieron ubicar a 12 de ellos. En un recorrido realizado por Miguel García Tinoco, nuestro corresponsal en Michoacán, se pueden observar las terribles condiciones en las que vivían estos jóvenes. Impunidad, desesperanza, pobreza, pudrición. A eso huele el enorme inmueble donde operaba el albergue La Gran Familia, en el cual, durante décadas, Rosa Verduzco manejó a su antojo la vida de miles de niños. A 48 horas de que la Procuraduría General de la República allanara la propiedad de la mujer conocida como Mamá Rosa, por primera vez se abrieron las puertas a los medios de comunicación solo para comprobar que las denuncias por abusos sexuales y explotación infantil son una realidad. Sus víctimas así lo sostienen, solo para comprobar que algunos menores de edad eran obligados a tener relaciones sexuales a cambio de comida. ¿Había abusos sexuales aquí, abusos contra niños? ¿Los violaban? Sí, uno que le decían Cito. Cito, ¿quién era él? ¿O quién es él? Era un encargado. ¿Y él qué hacía? Pues le abusaba de los niños, les daba comida para que se dejara. Los dormitorios son muy parecidos a las celdas de cualquier cárcel del siglo pasado. Camas metálicas dañadas y sin colchones, cobijas sucias, retretes destruidos y malolientes. Todo lo propio para malvivir o sobrevivir. Que en Guanajuato continúan saliendo a luz los casos de abusos físicos, sexual y psicológico en los albergues de la comunidad de Mancera. Tras 9 años de denuncias, el DIF estatal ha tomado cartas en este asunto y se ha encargado de estos centros. Los albergues conocidos como la Ciudad de los Niños y de los Adolescentes en la comunidad de Mancera en Salamanca, Guanajuato, tenían reportes de irregularidades desde hace 9 años. Una queja interpuesta en 2008 ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato así lo indica. En aquella ocasión, una madre de familia denunció que el DIF de Salamanca se negó a brindarle apoyo ante su inconformidad. Fue hasta el pasado 12 de julio en que el DIF estatal intervino el sitio y asumió la administración de 2 albergues ubicados en esta comunidad. En 2009 se presentó otro caso en el que los maestros de una escuela primaria denunciaron que una niña que vivía en esa casa hogar presentaba moretones producto de golpes con un palo. En aquella ocasión, la Procuraduría de Justicia se hizo cargo de las indagatorias. En estos sitios viven 63 menores, de los cuales 5 manifestaron haber sido víctimas del personal del centro, entre ellos el padre Pedro Gutiérrez, fundador de ambos inmuebles. Entre los señalamientos se establece que el padre Pedro obligaba a los padres biológicos a renunciar a su patria potestad para registrarlos a su nombre. Las autoridades brindan atención a los niños vulnerados, esto mientras la Procuraduría de Justicia realiza las indagatorias para deslindar responsabilidades. Para Imagen, con información de Luis Negrete. No quiero generalizar la problemática de las organizaciones de la sociedad civil, pero sí quiero decir que muchas veces se vuelven un gran negocio. Entonces se bajan recursos para atender a los niños y niñas desde el cobijo o el manto de la buena voluntad. Y entonces no hay enfoques, no hay modelos, solamente hay como una asistencia, ¿no? que cae en un asistencialismo en donde pues no se apuesta por la transformación de sus trayectorias. Y esto es una línea muy delgada entre el maltrato y el cuidado. Me parece que aquí tendríamos que estar revelando lo que sucede en las violencias estructurales. Hay factores que están contribuyendo, que es la impunidad,
la inoperancia estatal, la falta de seguimiento y acompañamiento, la falta de regulación, la falta de sensibilidad, el tener criterios muy claros de evaluación o de acompañamiento o de seguimiento a estas instituciones. Y creo que ahí el Estado tiene una gran deuda, porque las niñas y los niños en condición de orfandad y sin cuidados parentales son responsabilidad del Estado. Y el Estado tendría que estar generando las condiciones para poder atender a estos niños en centros que sean realmente de cuidado y no centros en donde se ponen en riesgo, se vulneran sus derechos y se les revictimiza. El adelgazamiento de las responsabilidades gubernamentales con relación al cuidado de niñas y niños en condición de institucionalización se ve claramente expresado no solo en la falta de registros y documentación, sino en la hegemonía que organismos privados poseen al administrar la vida de las y los menores de edad y sus familias. Frecuentemente con el argumento de que los sistemas familiares de origen han sido negligentes, omisos o violentos, sin tener la obligatoriedad de dar cuenta al Estado como eje rector respecto de la atención de estas niñas y niños. La recurrencia entonces de las experiencias de maltrato en nuestro país documentadas pues supone una cronología inagotable. Desafortunadamente esto que ustedes acaban de ver es solamente 3 casos que además han sido casos de conmoción nacional que han emergido gracias al periodismo de investigación, pero que desafortunadamente a la fecha no hemos logrado generar condiciones realmente favorecedoras para el cuidado dentro de los centros. Hay un imaginario colectivo también que supone que cuando los niños ingresan a estos centros lo hacen de manera transitoria, que estos niños están siendo bien atendidos porque los llevan a la escuela o porque les dan de comer, y además hay como una minusvalía adjudicada dado que pues pobrecitos niños huérfanos. Y todas estas narrativas, estos discursos que yo acabo de decir, se alejan muchísimo de la realidad. Primero, las niñas y los niños que viven dentro de los CAS son niños y niñas que frecuentemente tienen sistemas de familia y que desafortunadamente no pueden ser reintegradas a estas por diversas condiciones, y por lo tanto estos centros no son transitorios, no son espacios superficiales o espacios en donde los alojemos en tanto encontramos otras condiciones. También es importante pensar en que no en todos los espacios, y como lo decía en el audio, no estoy generalizando la problemática que se vive, sí quiero decir que es una realidad y que existe, y que muchos de estos casos han sido invisibilizados y muchos de estos casos no han tenido un seguimiento adecuado en términos jurídicos, pero tampoco en términos de restitución y reparación de los efectos del maltrato que al interior se viven. La Comisión de Derechos Humanos el año pasado documenta a través de este informe de las CAS y hace 7 recomendaciones a diferentes instancias, ya sean privadas o gubernamentales, que han revelado algunas de inconsistencias para el cuidado de la niñez. Sin embargo, nosotros en el proyecto hemos venido haciendo una búsqueda, apoyándonos muchísimo del periodismo de investigación, y lo que hemos logrado documentar de 2017 a 2019 es la presencia de por lo menos 16 casos que se han vivido en el territorio nacional. En el año 2017 fui convocada y encomendada por parte de mi directora, la maestra Leti Cano, a colocarme con un grupo de expertos que habían sido requeridos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la 8ª visitaduría. Cuando me pidieron que formara parte de este grupo, tengo que decirles que me sentía un poco intimidada frente al espacio en el cual iba a ir, porque además tampoco tenía mucha información hasta ese momento. Me mandan información vía correo electrónico y lo que me entregan son notas periodísticas de un caso que se había vivido en Sonora con relación a la venta de niños a través de adopciones ilegales, en donde se habían hecho cobros entre 100 y 120 mil pesos por cada niño.
Cuando nos presentamos, tuve la fortuna de estar con, en su momento, los directores de las facultades de Derecho, de Psicología, de Medicina, y yo participé como parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y el visitador lo primero que comenzó a decirnos cuando inició la reunión fue: les he convocado aquí porque yo generalmente trabajo con el tema de víctimas en sus condiciones más terribles, pero usualmente estas víctimas están muertas. Hoy voy a hablarles de víctimas que están vivas y además que son niñas y niños. Y entonces nos comienza a relatar que cuando sucede el caso de Sonora, en donde se vincula el tema de las adopciones ilegales en el año 2015, se hacen las carpetas de investigación, se encuentra que efectivamente un funcionario público de un centro asistencial y un funcionario público de un centro hospitalario, les quitaban los niños a las mujeres que tenían condiciones de problemáticas de adicciones, y estos niños los vendían a parejas extranjeras en las cantidades que mencioné. En su momento, bueno, pues se hace un desahogo de la carpeta de investigación, se finca responsabilidad y estos funcionarios van a la cárcel. El problema no era ese. El problema era que habían recibido una solicitud de la Corte Interamericana porque las familias estaban solicitando, las familias biológicas estaban solicitando que se les regresaran a sus niños. Y entonces aquí la pregunta era, ¿qué hacemos? Los niños están en este momento ya con sus familias adoptivas. Y las familias adoptivas, bajo la premisa de la presunción de inocencia, pues no se les fincó ninguna responsabilidad y ellos tienen a su cuidado a los niños adoptados. Luego tenemos a las familias biológicas que están requiriendo que se les devuelvan a sus niños. Esto que les estoy contando es terriblemente doloroso. Estamos hablando de vidas de niños en donde el que vivan en una familia adoptiva per se no significa que están bien cuidados. El que vivan en una familia biológica que tenga características como las que he enunciado per se, tampoco nos habla, ¿no?, de que deban ser devueltos a estas familias. Entonces, cuando me toca vivir esta experiencia, y bueno, no me situaré más en esto, es que empiezo a inquietarme con mucha más consistencia con relación a qué pasa con estas niñas y estos niños que han experimentado este tipo de condiciones como las adopciones ilegales. Y entonces, este mapeo que nosotros hemos venido haciendo, lo hacemos recuperando los diferentes registros y nos encontramos pues con condiciones muy complejas en donde dentro de estos centros de asistencia social hay temas de mendicidad forzada, hay temas de adopciones ilegales, hay temas de explotación sexual y explotación laboral. Y también hay una invisibilización de los mismos. Hoy día, y para ir cerrando con la presentación, uno de los casos que ha ocupado la escena nacional, pues es el caso de Ciudad de los Niños. Ciudad de los Niños es un centro que se encuentra en Salamanca, Guanajuato, en donde a través del periodismo de investigación se ha podido documentar pues la serie de violencias, tanto físicas como sexuales, pero además la desviación de los recursos que se obtienen a través de donativos. Expliqué al principio que yo había tenido la oportunidad de participar como perito en el caso de la Gran Familia. Y lo que nosotros nos encontramos en ese albergue, que fue en el año 2014, pues fue toda una red de corrupción, de impunidad, de inoperancia estatal. Desafortunadamente, pues el caso se dio, ¿no?, de manera nacional, lo pudieron ver ustedes en las noticias, pero a la fecha no contamos con un desahogo del mismo. Hoy, a 6 años de que vivimos esa experiencia, nuevamente se pone sobre la mesa del análisis el tema de Ciudad de los Niños. Las instalaciones que fueron visitadas nos dan cuenta del descuido y todo emerge a partir de una denuncia que se hace por una niña a la cual le quemaron las manos con la estufa. ¿Qué es lo que las víctimas han expresado con relación a la manera en cómo eran tratadas en este albergue? Como ustedes pueden ver en estas narrativas,
los niños pueden decir, desde que tengo uso de razón, sufrí de golpes con palos. Nos hincaban sobre un palo y nos golpeaban. Recuerdo que en una ocasión hasta a un compañero le quemaron las plantas de los pies. Nos encerraban, nos abusaban sexualmente, no nos permitían salir. Y esto no dista mucho de lo que les conté o de mi experiencia en el campo operativo con estas niñas y estos niños. Desafortunadamente, ellos se ven transgredidos en su cuerpo, en su mente, en su dignidad humana. Hoy hay un importante grupo de activistas de derechos humanos que estamos empujando hacia la adecuada integración de la carpeta de investigación en el caso Ciudad de los Niños y su vinculación con algunos otros fenómenos que se hayan dado igual en estos espacios. Y sobre todo que esta integración considere que la expresión de la trata de personas en sus fines de adopción ilegal, en sus fines de explotación sexual y laboral han estado presentes. Desafortunadamente todavía no se logra con un soporte lo suficientemente consistente por parte de los peritos para poder fundamentar esto. Cómo hay toda una red de impunidad y cómo desafortunadamente tampoco es algo que sea una prioridad nacional. El mismo Juan Martín de la Red por los Derechos de la Infancia en México ha sido muy enfático en esta exigibilidad que tenemos que tener con relación al Estado para que dé cuentas. Y si bien el gobernador del Estado hoy día ha dado una disculpa pública, pues eso resulta insuficiente en términos de restitución y reparación del daño de todas las afectaciones que los niños han tenido. Terminaré esta parte diciendo que cuando tuve la experiencia de la gran familia, yo recuerdo al entrar al albergue para poder hacer el rescate de las niñas y los niños, cuando entré al albergue me interceptó un chiquito como de 12 años, un adolescente. Y entonces se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué ustedes nunca habían venido? ¿Por qué si nosotros gritábamos por las noches, nadie nos hizo caso? Cuando él me confrontó de esa manera, cuando él pudo decirme, nosotros los necesitábamos y ustedes no estaban, eso se generó en mí como una huella anémica. Entramos a un espacio de castigo que le llamaban la celda del Pinocho y sacamos niños muertos, carcomidos por los piojos. Niños que habían sido mutilados, un niño que había quedado ciego porque en una riña lo habían picado con un picayelo en un ojo y luego en el otro. Y esas son las realidades que se viven en esos espacios. De ahí que esto sea un tema urgente y un tema necesario para colocar y nosotros como mexicanas y mexicanos podamos exigir que realmente haya una atención de esto. ¿Qué fue lo que documentó el caso y la recomendación que fue emitida hace un par de semanas? Actos de tortura, violencia sexual, trato cruel e inhumano, omisión para proporcionar atención especializada, el tema de las niñas y los niños con discapacidad y su doble victimización frente a estas situaciones, condiciones indignas de promiscuidad, insalubridad y riesgo en las personas que ahí habitaban. ¿Qué es lo que nos dice la recomendación hecha por la comisión? Bueno, pues primero alude a cancelar el registro de Ciudad de los Niños, Salamanca y estas organizaciones de la sociedad social con fines de asistencia social, otorgar a las víctimas una reparación integral del daño que incluya la atención médica especializada, psicológica y psiquiátrica de acuerdo con su condición física y mental, así como el pago de una compensación e indemnización, una disculpa pública misma que ya se llevó a cabo, integración de un grupo interdisciplinario que analiza la situación de las personas para coadyuvar en la restitución de sus derechos y la procuración de justicia de los estados en Guanajuato y Querétaro. Recientemente tuve una charla con Arnoldo Cuellar, que es el director de un medio independiente PopLab. Les invito a que conozcan esta conversación que tuvimos. Ahí trabajamos y conversamos de manera muy profunda sobre los desafíos que esta recomendación va a traer tanto a los procuradores de justicia como a quienes nos implicamos en el acompañamiento de estas niñas y estos niños. Porque el maltrato, y con esto cierro mi presentación, transforma la arquitectura cerebral.
¿Esto qué significa? Que cuando las niñas y los niños son expuestos a condiciones de maltrato, la forma en cómo se viven y perciben el mundo se transforma. No es nada más un asunto de el niño pega porque como en su casa le pegaron, entonces aprendió a pegar. Esto se instala a nivel neurológico y la probabilidad de que eso no tenga marcha atrás es altísima. Las neurociencias nos dicen que una vez que esta arquitectura cerebral ha sido transformada, difícilmente puede revertir los efectos que el maltrato tiene dentro en una niña y en un niño que lo han experimentado. Eso, a nivel social, genera que la perpetuación de las violencias siga presente. Estas niñas, estos niños que son sometidos a condiciones de maltrato durante la infancia tienen niveles de estrés altísimos. Y esto provoca que se segregue una cantidad exorbitante de cortisol. Y cuando se segrega la hormona del cortisol, en el cerebro hay una afectación que inhibe la capacidad empática, que inhibe la capacidad relacional y que no le permite entonces poder tener relaciones bien tratantes con las personas con las que este niño o esta niña se puede relacionar. Es decir, que el maltrato infantil nos lo llevamos como una lápida para el resto de la vida. Y si nosotros no cuidamos de este principio de la vida, estamos atentando contra la humanidad misma. Se sabe que los niños que han sufrido un maltrato padecerán problemas de orden psicológico, que será evidente que se somatizará, que es consecuencia de los malos tratos, pero que además el cuerpo va a corporalizar. Los estudios han revelado cómo las personas que han vivido maltrato en la infancia tienen problemas muy serios, no nada más de orden psicológico como ansiedad, depresión, sino también de orden biológico que se somatiza o se sintomatiza en enfermedades como la diabetes, como la obesidad. Y hoy, en esta pandemia COVID-19, esos son los actores principales de vulnerabilidad que podemos tener frente a una enfermedad como el COVID-19. Las investigaciones continúan demostrando cómo incluso problemas puramente físicos, como estas enfermedades que acabo de decir, tienen una mayor probabilidad de afectar a niños traumatizados más adelante. La atención adulta ofrecida a las niñas y los niños durante y después de acontecimientos traumáticos puede suponer una diferencia abismal en estos posibles desenlaces, tanto para bien como para mal. Y termino contándoles. Hay un escrito muy interesante, el que están viendo en la pantalla, El chico al que criaron como perro, de Bruce Perry. Y Bruce Perry es un neuropsiquiatra que documenta su experiencia en el acompañamiento con niños traumatizados. Y una de las historias que él cuenta en el libro es cuando le toca rescatar a unos niños de una secta religiosa. Y entonces él decía que cuando se integraron las carpetas de investigación, ellos tenían que hacer las intervenciones con los niños y las entrevistas. Y entonces los niños dijeron muchas cosas incoherentes, parecía que estaban ocultando información, fue muy difícil documentarlo. Y que después de mucho tiempo, cuando él reflexiona sobre su participación, se da cuenta que eso fue equivocado, que la probabilidad de que los niños puedan decir cosas inconsistentes en una entrevista en un momento tan álgido es altísima, porque el cerebro necesita protegerte y el cerebro necesita nublar lo que está pasando para poder sobrevivir frente a este atentado. Y eso no me dejó a mí más que reflexiones con relación a mis propias participaciones como profesional en trabajo social. ¿Cómo nos colocamos frente a las niñas y los niños? ¿Qué estamos privilegiando? Las carpetas de investigación y la impartición de justicia sobre la integridad de las niñas y los niños, la integridad psicoemocional que en sí misma ya ha sido atentada. Entonces, eso me revela preguntas y me hace confirmar la enorme necesidad por seguir construyendo investigaciones, generar indicadores, ¿no? Que nos puedan dar elementos para poder sumergirnos con estas niñeces en el entendido de que el maltrato deja una huella que nos llevamos para el resto de la vida. Y con esta presentación, con este video, termino para ya dar cierre y dar paso a las preguntas.
Mi nombre es Marian Camacho, soy egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy elaborando mi proyecto investigativo titulado La gestación subrogada en México, mercantilización del cuerpo, una aproximación a reconocerla como una forma de trata de personas. La gestación subrogada es una práctica contemporánea que se ve influenciada por diversos factores culturales, religiosos, políticos, sociales y económicos. Y además se ve inmersos diferentes actores como son las niñas y los niños, las mujeres que gestan para otros, los solicitantes y las clínicas. Para hablar de esta práctica implica un posicionamiento personal, pero también profesional. México es parte de los países que regula esta práctica y solo son 4 estados de la República que lo permiten abiertamente. Las parejas con imposibilidades fisiológicas y reproductivas, como es la infertilidad o la esterilidad y la conformación de parejas homoparentales, recurren a esta práctica como una forma de construcción de familia en la actualidad, por medio de mujeres con una serie de desventajas sociales y económicas, cuyo fin es entregar a un niño o niña sano. Las niñas y los niños que nacen de la gestación subrogada son separados de las mujeres que los gestaron y estos son entregados a los solicitantes, con ello transgrediendo sus derechos. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las niñas y los niños tienen derecho a la protección y cuidado, a tener una identidad, un nombre, una nacionalidad y vivir en familia. Sin embargo, esto no es posible, ya que la gestación subrogada es una práctica que mercantiliza y cosifica el cuerpo humano. Existen narrativas como, no son sus hijos, ustedes fueron los hornos, o ¿para qué lloran si saben a lo que iban? Esas narrativas se ven en el día a día. Sin embargo, eso se pone en contraposición con lo que dice Sir Looney, que existe una aculturación antes del nacimiento, y con ello la construcción de un vínculo irreemplazable. Las clínicas, además de entregar a las niñas y niños a los solicitantes, también dan una remuneración económica a las mujeres que gestan para otros. La cantidad asciende de los 120,000 a los 300,000 pesos mexicanos. Estos divididos a lo largo de los 9 meses de gestación. A partir de esto podemos decir que la niñez está inmersa en una lógica de mercancías, donde se cosifica el cuerpo y se vuelven sujetos consumibles, y especialmente hechos a la carta. Es decir, los solicitantes piden una serie de condiciones fisiológicas de las niñas y los niños. Ante esto podemos decirle que se aproxima a una forma de explotación y mercantilización del cuerpo. La gestación subrogada, de acuerdo al Protocolo de Palermo del 2003, dice que esta práctica no es considerada como una forma de trata de personas, aun cuando la vida de mujeres esté inmersa en la explotación y mercantilización a través de la captación en una condición de vulnerabilidad para entregar la vida de un niño o niña. A modo de cierre, me gustaría compartirles la siguiente frase. La sociedad de consumo, junto con la mentalidad del servicio, han contribuido en las últimas décadas a incrementar el nuevo mercado y la comercialización del legal ha llegado realmente a creernos que tener descendencia es un derecho. Pues bien, hasta el momento compartí con ustedes cuáles han sido pues, los diferentes escenarios en donde nos hemos situado y quise cerrar con la presentación de Marian, que forma parte también del equipo de problemáticas de la niñez, porque como bien decía el maestro Marilis al principio de la presentación, el protocolo de Palermo que se realiza en el año 2000 todavía responde a una situación histórica, responde a un momento. Reflexionar, dimensionar las implicaciones, mirar
la trata de personas como un fenómeno, no solamente como un delito. ¿Cuáles de ellas responden a este mercado? ¿Cuáles de ellas responden al gran capital y están a merced de la mercantilización del cuerpo? Con relación a las niñas y los niños que viven dentro de los centros de asistencia social, ¿quiénes y cuántos son? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo trabajar con sus sistemas desde una perspectiva que no criminalice la pobreza? ¿Cómo resignificar la vida institucional y poder construir realmente escenarios de seguridad que logren cambiar y transformar la historia? Y ahí, en ese conocimiento y en ese compromiso que tenemos como universitarias, como profesionistas en formación, como profesionistas en ejercicio, entender, comprender, dimensionar, sumergirnos y, como diría Jacques Derrida, entender que en el acto de hospedar es imposible salir ileso. Pero no hay otra manera de reparar el trauma de la infancia, sino es a partir de la construcción del vínculo, del reconocimiento, de la mirada, la palabra y la escucha. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta excelente presentación, reflexión y planteamiento de una de las problemáticas, yo diría, si no la problemática más dura que enfrenta la cuestión social de nuestro país, que en el fondo lo que revelas es cómo la infancia vulnerada, se encuentra en una situación de desprotección completa, y más cuando son una infancia que está resguardada en instancias públicas de extensión. Hay una serie de preguntas, Gabriela, tú las tienes ahí, que han estado enviando a lo largo, algunas las has resuelto en el trayecto, y obviamente está abierto el foro a preguntas de los que están participando. Tenemos registrado alrededor de 170 personas que han seguido tu excelente presentación. Déjame iniciar con una reflexión, a reserva de que vas viendo las preguntas y puedes contestar alguna de las que tú selecciones. Por una parte, hay sin duda un principio que está atrás, el interés superior de la infancia, se vuelve a ser el interés, digamos, el principio rector en estos enormes dilemas sobre el caso que nos planteaste de la paternidad biológica y la paternidad adoptiva. Y el tema finalmente tiene que ver es que quién define ese interés superior de la infancia. O sea, cómo se define, qué criterios, cómo elaborar una valoración donde se garantiza el interés superior de la infancia, que implica la vigencia de todos los derechos. Y ahí tenemos otro gran dilema. ¿Cuáles son las capacidades de las instituciones del Estado para definir el interés superior de la infancia, sobre todo cuando hablamos de adopción, no se diga adopción internacional, etc. Por otra parte está una de las grandes omisiones de la política social o de la cuestión social, este debate de que, de hecho, salvo una institución que tiene un nombre paradójico, Desarrollo Integral de la Familia, no existe propiamente una política pública para el desarrollo integral de la familia. Nunca ha existido. Esta institución lo que tiene son alguna serie de programas para asistir a la infancia vulnerada, a través de casas hogar o casas de asistencia, como se le dice ahora, pero propiamente se asume que el espacio familiar es un espacio privado y no debería generar una política pública. Y de ahí viene todo un debate en términos de cuál es el estado de la política pública para mover de las familias, que de alguna manera uno puede derivar de esta institución tan paradigmática, pero también tan abandonada, porque siempre ha sido marginal, más allá de la prevalencia en algunas épocas de la esposa, de la esposa, del gobernador, que genera como un espacio
político de la familia en el poder, déjame ponerlo así, y ha tenido distintas épocas y etapas. Y en ese sentido, hay una dimensión todavía más dura que muchas de estas infancias, una infancia con discapacidad. Y por otra parte, hay otra dimensión de estos niños abandonados con profunda discapacidad mental, que no hay opciones familiares. O sea, se quiere construir, debería existir un lugar del Estado para garantizar el interés superior de esos niños con profunda discapacidad, en pobreza y abandono, ¿sí? En el cual no hay manera de que haya una reintegración familiar. Es decir, la reintegración familiar es una opción siempre que esté garantizado el interés superior de la niñez. Pero ¿qué pasa cuando no hay opción familiar? Por la pobreza, por las enormes condiciones de vulnerabilidad. Entonces, se complejiza brutalmente este escenario que nos has mostrado y que yo te felicito porque poca es la reflexión sobre esta idea de 33,000 niños que nos dices están registrados, que seguramente desde ahí entramos en la gran evidencia de la falta de que México sigue siendo un país inapropiado, como diría UNICEF, para la infancia. Es no tener ni siquiera el registro completo de estos niños y lo que nos has mostrado de las violaciones sistemáticas bajo el amparo del Estado, de casas de asistencia que han violentado todos los derechos. Ahora, uno de los temas, y para dar pie a que si hay alguna pregunta y hagan saber, si no, pedite los comentarios, es cómo este confinamiento derivado del COVID, pues hay la hipótesis de que este confinamiento en entornos de hacinamiento, en entornos de pobreza, en entornos de violencia intrafamiliar o extrafamiliar previos al COVID, va a generar procesos muy complejos como la desescolarización. Es decir, niños que nunca van a regresar a la escuela porque no es opción la opción híbrida o la opción virtual. Entonces, la ruptura de incluso estos espacios que de alguna manera asumimos, y lo pongo como supuesto, son de protección como es la escuela. Entonces, de hecho, creo que una de las derivadas de tu reflexión es que es probable que, como hipótesis, que el confinamiento haya intensificado grados de vulnerabilidad mayores, que puede ser que muchos niños sean objetos de mayores violencias, incluso trata de personas. Y por otra parte, está el desplazamiento de niños y niñas a lo largo del país. Los migrantes, los desplazamientos por niños jornaleros, o los desplazamientos por opciones laborales o por riesgos de violencias. Entonces hay una población infantil que se está moviendo en esta enorme realidad de que estamos hablando de adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, que son niños, ¿sí? Y que tenemos una situación más paradójica o más compleja del desplazamiento de esos niños, acompañados o no, migrantes o no, que creo que nuevamente en la complejidad de esto. Yo quisiera, bueno, aparte de nuevamente felicitarte porque realmente creo que es uno de los temas más duros y complejos, los niños que están en resguardo del Estado, ya sea privado o gubernamental, pero el Estado es el que debe garantizar el derecho. Es que nos puedas, de las preguntas que tienes ahí, referirte a algunas de ellas y contestar, y bueno, si se suman alguna más, las tomamos nota de ello. Pero entonces te daría la palabra nuevamente, Gabriela, para que puedas repasar las preguntas que tenemos en el chat. Sí, bueno, las preguntas que vienen acá, bueno, primero, gracias, maestro. Para mí ha sido sumamente importante poder profundizar en estos elementos. Sí tengo que decir que, como lo describí durante la
la sesión, mi experiencia más bien ha sido operativa. En realidad, cuando yo ingreso como investigadora en la Escuela Nacional de Trabajo Social, como profesora de tiempo completo, en realidad yo lo que llegué humildemente fue con un equipaje operativo de un trabajo de más de 10 años en estas casas hogar. Y esa experiencia que me marcó y que transformó mi vida es lo que me ha llevado hoy a mirar este tema, no nada más como una encomienda profesional o como una encomienda académica, sino como un proyecto de vida, porque estoy convencida de que estas niñas y estos niños necesitan emerger en el mundo, y en la medida que nosotros los pensamos, los reflexionamos, ellas y ellos existen. Entonces, le agradezco muchísimo sus palabras. Quiero decir con relación a las preguntas que tenemos acá, sí, muchas de ellas se han venido como contestando a lo largo de la presentación, lo que tiene que ver con cuáles son las obligaciones del Estado, ¿no? ¿Qué tipo de acciones deberían de llevar a cabo? ¿Cuáles son las políticas públicas por parte del Estado para identificar y brindar asistencia a las víctimas? Bueno, tenemos hoy una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes recientemente publicada en 2014 que enlista y que es un instrumento jurídico que ya es un avance. Tampoco quiero decir con esto que no haya avances en la materia. Aquí el gran tema es cómo vamos a materializar lo que está enlistado en esa ley, ¿no? Igual que lo cuestionamos con respecto a la ley de atención a víctimas de trata, pues también lo hacemos con relación a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado tiene la responsabilidad a través de sus diferentes instituciones de generar estas estrategias, tanto de vigilancia, acompañamiento y seguimiento. ¿Cuáles son los niños que pueden resultar más vulnerables, ¿no? Bueno, pues en realidad hemos hablado acá de diferentes perfiles, niñas y niños que tienen discapacidad. En alguna ocasión, en una conferencia, cuando yo hablaba de estos elementos, alguien me cuestionaba y me decía, maestra, no estás hablando de los niños que viven discapacidad, y esos niños son altamente utilizados para la mendicidad forzada y para pues el abuso sexual, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos como elementos que se tienen que ir poniendo sobre la mesa de la discusión. Con relación a la supervisión de los albergues, estos padrones, estas características que deberían de tener, cómo se están profesionalizando los equipos de trabajo. Una de las intenciones justamente del seminario que nosotros impulsamos en la Escuela Nacional de Trabajo Social de Problemáticas de la Niñez ha tenido como uno de sus objetivos principales el poder coadyuvar para el robustecimiento teórico metodológico de las y los profesionales que se encuentran en campo en la atención de la niñez altamente vulnerada. Y en ese sentido tengo que agradecer, hoy nosotros tenemos un convenio como escuela con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, espacio en donde hemos venido desarrollando una serie de acciones formativas. Incluso está ahora por salir un curso que vamos a dar en materia de niñez y su vinculación con las violencias estructurales. Entonces, bueno, no hay soluciones rápidas a problemas complejos. Esto necesita, ¿no? Que todos empujemos, y yo soy una convencida de que tenemos que llevar la academia a la realidad y tenemos que distanciarnos de escribir desde el cubículo, porque eso no contribuye. Tenemos que pisar el campo, tenemos que conocer estas historias y tenemos que nutrir las miradas de la realidad para entonces no empecinarnos en encontrar nuestras teorías en la realidad, sino que nuestras teorías realmente nos permitan comprender lo que pasa en esas realidades. Y bueno, con relación a las preguntas que usted me ha formulado, las reflexiones que me ha compartido, creo que un tema súper importante tiene que ver con la adopción. De hecho, nosotros este año hemos venido desarrollando una propuesta de promover la cultura de la adopción en México como una forma de dar frente a las adopciones ilegales, ¿no? De coadyuvar en la disminución de las adopciones ilegales, dado que nos hemos dado cuenta que las premisas y los discursos que invaden a la gente favorecen esto. Discursos como, es muy difícil adoptar los niños, es muy difícil que te aprueben, ¿por qué no mejor te vas al pueblo tal y ahí hay señoras que tú les puedes comprar al niño? Y entonces estas prácticas, ¿no? Que privilegian el interés del adulto por ejercer la paternidad o el paternaje o maternaje, invisibilizan realmente al niño. Entonces,
romper con esta perspectiva adultocéntrica y colocar realmente al niño como ese sujeto de derecho y entender que la adopción no es el derecho del adulto a tener un hijo o formar una familia. La adopción es el mecanismo a través del cual el Estado restituye el derecho del niño a tener una familia. Por lo tanto, es el derecho del niño, no el derecho del adulto. Desafortunadamente, tenemos prácticas como cuando se hacen las valoraciones con fines de adopción, pues quien decide cómo quiere al niño, de qué edad lo quiere, cuál es el sexo que quiere que tenga, qué características podría requerir, pues es el adulto. Entonces, romper con esta perspectiva adultocéntrica de pensar la adopción como la forma de hacer familia y no como la restitución del niño, del derecho del niño. Entender que las niñas y los niños que son acogidos vía la adopción necesitan un acompañamiento muy particular y muy especial, porque muchos de ellos tienen como antecedente estos maltratos. Entonces, no nada más es ofrecerle una familia que lo cobije y que lo quiera, eso es importante, pero ¿qué otros desafíos, qué otros riesgos va a implicar el que yo acoja a un niño que ha sido expuesto a la pérdida de la fuente primaria de apego, que es la madre? Entonces, creo que el tema de la adopción tiene todavía muchísimas cosas que se tienen que trabajar. No creer que las personas, como las personas usualmente dicen, es que hay muchísimos niños en las casas, ¿por qué no los adoptan? Según el informe de la CNDH, no se llega ni siquiera al 2% de niños que pueden ser adoptados del universo total de los niños que están dentro de las casas hogar. Ni siquiera el 2%. Y si consideramos que en ese 2% hay niños grandes, y cuando digo grandes me refiero a niños de 8 o 9 años. Usualmente los solicitantes lo que quieren son bebés, son niñas porque las niñas son más bonitas. No se integran grupos de hermanos porque no hay matrimonios o personas solteras que quieran hacerse cargo de grupos de hermanos, o niños con características particulares como puede ser una discapacidad motora cognitiva. Entonces, bueno, ya si nos sumergimos en el tema de las características y los perfiles que puede tener la población dentro de los centros de asistencia, pues estamos frente a un tema muy importante de promover una cultura de la adopción en nuestro país, desmontada de un pensamiento adultocéntrico que la coloque como el derecho del adulto y pensarla siempre como el derecho del niño. Hoy la política pública y de acuerdo a los nuevos marcos de actuación se está definiendo la familia de acogida. Y creo que ahí hay otro tema que tenemos que ser sumamente cuidadosos. La familia de acogida como un espacio sustituto en donde no se va a construir una relación jurídica con este niño, solamente es decir, el niño va a llegar a la familia para su cuidado temporal. Pero lo que nos ha revelado la evidencia científica es que la única manera de reparar los procesos traumáticos en la infancia es a partir de un adulto disponible y un escenario de seguridad que pueda dar predictibilidad y consistencia. Eso significa que si yo pongo a un niño de manera transitoria en una familia, lo que voy a hacer es que lo voy a afectar más. Entonces, ¿qué características debería de tener en todo caso estas familias? ¿Qué condiciones, qué herramientas psicoemocionales tendría que estar detonando redes de apoyo familiar? Y considerar que hay niños para los cuales esta no es una opción, que tendrán que permanecer dentro de las casas hogar, dentro de estos sistemas de cuidado alternativo, en donde lo que tendríamos que estar pensando es qué tipo de modelos. Es decir, yo soy una convencida de que yo no estoy diciendo que haya que desaparecer los centros de asistencia. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que evaluar la calidad de cuidado que se ofrece, la calidad de acompañamientos sociales, psicológicos y médicos que se están realizando para la transformación de estas trayectorias, para la restitución de los derechos y para el adecuado cuidado. Porque estoy convencida de que en estos espacios, así como en la presentación hablé de muchas vejaciones y transgresión a derechos, también conozco espacios en donde se ha logrado generar espacios de verdadero cuidado. Entonces, recuperar esa experiencia, generar comunidades sensibles, porque sabemos que muchos de estos niños no van a poder regresar, como bien lo señaló usted, a sus sistemas familiares. Entonces, tenemos que pensar en cómo las condiciones comunitarias, familiares, estos espacios que se viven como modelos sustitutos de cuidado, pueden realmente
coadyuvar para la reparación del niño y para que a los 18 años que egresa de las casas no salga con la indefensión de no hay instrucciones académicas, hay una carencia para las relaciones afectivas, las relaciones emocionales, y sumado a eso, pues hay una imposibilidad de poder tener redes de apoyo que permitan sostener a estos seres humanos que después, desafortunadamente, vemos implicados, ya sea en la trata, ya sea en actividades delictivas, ya sea en centros de reclusión. Entonces, pienso que este tema es sumamente importante, tanto para los niños que viven discapacidad como para los que no, y que el Estado realmente se vuelva como ese eje rector y que realmente pueda ser garante de estos derechos. Desafortunadamente, cada vez más este adelgazamiento del que yo hablaba del Estado, en donde se desprende de sus responsabilidades y las delega en los privados, lo ata de manos. En un encuentro que tuve con procuradoras y procuradores, me decía una procuradora, es que cuando yo sale el informe de la CNDH y empiezo a visitar los albergues, yo no les doy recurso. Entonces yo no les puedo pedir que me den cuentas. Entonces cuando yo entro a las casas hogar, pues no me dan información. Este es un tema muy importante, porque no es un asunto privativo, no son mis niños como si fueran un objeto, no son cosas. Entonces, ahí creo que poder operacionalizar lo que está enmarcado en la ley y luego con qué recursos, con qué condiciones vamos a hacer estos acompañamientos y estas supervisiones, ¿no? Y para finalizar y tratando de articular con el tema del confinamiento en relación a lo que está pasando en los centros de asistencia social, más allá de las niñeces en el espectro nacional, que usted ya ha puntualizado muy, muy bien, quisiera decir que la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar sacó una serie de supuestos y de consideraciones de cosas que creían que podían detonarse a partir del confinamiento y la atención de los niños dentro de los CAS. Y entonces nos hablaba, por un lado, de la dificultad por la integración de las carpetas de investigación y el desahogo de las mismas. Esto se vuelve una dificultad porque ante las fiscalías, las diferentes fiscalías y hoy la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y el verse reducido, ¿no? Como la actividad laboral, iba a ser mucho más complejo y nos iba a llevar mucho más tiempo poder integrar las carpetas de investigación. Hace tiempo me contactaron de una organización de la sociedad civil y una de las colegas de la organización me decía, lo que pasa es que nosotros queremos hacer una propuesta para incentivar a los jueces para que no se permita la vinculación de los niños con las familias, en tanto no se determine qué va a pasar con la carpeta de investigación para que el niño no se vea afectado porque se ve muy alterado de estas convivencias. Entonces yo le decía, es que el problema, si tú haces eso, lo que va a pasar en el supuesto de que así fuera, pero contraviene a los derechos del niño, es agudizar el problema, porque el problema no es que el niño vea o no vea a la familia, el problema es la incertidumbre que se tiene con relación a su caso. Entonces, lo que tenemos que empujar es el desahogo adecuado de los niños para que no lleguen a los 18 años a ser liberados como candidatos de adopción cuando así ocupa a los 18 años sin posibilidad. Dicen los abogados, para que sean jurídicamente huérfanos jurídicos. O sea, lo liberaste, pero ya no es posible que se vaya en adopción por sus propias características de edad, de impacto de la estancia en el centro, etc. Entonces, el seguimiento adecuado de las carpetas de investigación frente a confinamiento se va a ver mermado porque va a implicar mucho mayor tiempo. Una agudización de los sistemas de familia que puede orillar la inclusión de niños a este tipo de centros. La entrega de los niños que ya están en este momento en sistemas de familia. Y sí tengo que decir, esa es una realidad. La entrega de los niños para que en centros de asistencia y se mermen estas condiciones de hacinamiento, hay que entregarlos. ¿Entregarlos a quién? ¿Y cómo? ¿Cuál ha sido realmente la participación que se ha tenido de los equipos para que pueda tener condiciones adecuadas de reintegración familiar?
Porque si no, la probabilidad de que ese niño regrese al centro es altísima, o si no se ha expulsado a las calles, o si no se ha expulsado al crimen organizado, o si no se ha expulsado a la trata de personas. Y un tema que me parece sumamente importante y que nos ocuparía otra mesa de discusión, que tiene que ver con el agotamiento profesional. Esto que los equipos de trabajo ya han evidenciado a manera de síndrome burnout, de trauma vicario, de revictimización de las experiencias propias. Es decir, el cerebro no tiene diferenciación y el cerebro no sabe que la violencia es contra el otro. ¿Eso cómo me atraviesa? ¿Cómo a mí como trabajadora social, como psicólogo, como pedagoga, como abogado, me permea y puede de una u otra manera inhibir la manera en cómo estoy realizando estos procesos de acompañamiento? Hasta dónde esto sesga, y entonces podemos ver estas prácticas que parecieran ya de indiferencia, de apatía, de que no me interesa, cuando en realidad pues detrás de eso hay un profundo agotamiento profesional. Y hoy los equipos suman eso al permanente estrés que tienen por tener que estar de manera permanente dentro de los centros, tener que salir de sus hogares, el temor que ha generado el contagio o el temor que genera el que yo pueda llevar a mi familia el contagio, yo mismo lo experimente. ¿Eso cómo lo viven las niñas y los niños? Cuando entonces ahora que me amenaza es ese niño y esa niña. Cuando mi cuidador, cuando esas personas que deberían ser mis adultos disponibles, no están disponibles para mí, porque hay un efecto todavía más estresante, además de los que ya se habían experimentado. Y este tema del agotamiento profesional ha sido una de las cosas que también nos ha ocupado mucho en el proyecto, derivado de las diferentes entrevistas que hemos venido realizando con los equipos de trabajo y cómo es necesario también desarrollar una política pública de cuidado al cuidador. Porque en la medida que cuidamos al que cuida, cuidamos doble. Y pensar que los equipos profesionales que están en las fiscalías, que están en los centros de atención, que están en los espacios de cuidado alternativo, necesitan también ser sostenidos, y eso también es responsabilidad del Estado. Con esto terminaría, maestro. Gabriela, me queda felicitarte. Yo soy convencido, como sabes, de la enorme trascendencia e importancia de la profesión de trabajo social. Y más que nunca con tu trabajo de campo, como tu experiencia profesional da cuenta de la enorme complejidad que enfrenta un tema como estos. Y obviamente el tema de la definición jurídica del estatus del niño, ¿no? Enfrenta, entre otros, la debilidad del sistema de justicia familiar, ¿sí? Que muchos de esos niños no está claramente definidos si están, digamos, si no tienen una familia biológica que los reclame, y ahí nuevamente es un tema entre jurídico, pero un trabajo también de un trabajo profesional del trabajador social, muy importante, más que nunca. Experiencias como las tuyas reivindican la importancia de que el trabajador social se convierta en el profesionista que está en la punta de lanza de definir el interés superior del niño y de la niña. Yo quiero felicitarte, agradecerte muchísimo el trabajo, decirles que a todos que nos ven, que estos trabajos son los que alimentan el diplomado que estamos haciendo, y nos dan cuenta de la enorme necesidad de tener una mirada crítica, crítica a las políticas públicas, pero también crítica a lo que entendemos por lo social, y en este caso del interés superior de los niños y las capacidades de las familias, más allá de la enorme realidad de la erosión de las instituciones abocadas a esto. El CIPINA, o el Sistema Integral de Protección de Infancia de la Niña y Adolescente, de la ley del 1415, pues sin duda es un cimiento, pero está totalmente atrapado en la debilidad institucional, y no hablo solo de los recursos. Pero bueno, son muchos temas alrededor. Yo te agradezco mucho que los hayas abordado como integrante fundadora de este seminario, y gracias por tu trabajo, y convocarlos a todos nuevamente para que estemos otra vez reunidos y podamos en la próxima sesión que tendremos ya en la próxima
convocatoria que estamos haciendo, pues que tengamos la posibilidad de tener la reflexión de ustedes el próximo jueves 20 de agosto a las 11, donde tendremos a las coordinadoras maestras en las universidades de España, que nos van a hacer una reflexión sobre los diálogos académicos en construcción, miradas críticas sobre la trata de seres humanos. Agradezco a todos su presencia. Gabriela, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas tardes, buen provecho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Gracias.